Buenos días, mi nombre es Francisco Bustamante, soy del grupo 3 de electricidad y magnetismo. Voy a realizar el video. Escogí el ejercicio número 17 del taller y dice así: en la figura, tres cargas eléctricas de magnitudes iguales a Q igual a 4 microcoulomb que están ubicadas en los vértices del cuadrado de lados A igual a 3 centímetros, y nos pide hallar la magnitud del campo eléctrico en el vértice P. Bueno, aquí hay un dibujo que representa más o menos la información que se acaba de dar. Aquí podemos ver la carga 2, que es positiva, la carga 1, que es negativa, y la carga 3, que también es negativa. Y aquí podemos ver el punto P, que está en el vértice del cuadrado. Bueno, esta es la fórmula para hallar el campo eléctrico. Pero para hallar el campo eléctrico necesitamos primero los datos. Los datos que nos dan es que la carga es igual a 4 microcoulomb. Para transformarlo en notación científica nos quedaría de la siguiente manera: 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. El otro dato que nos dan es que cada uno de los lados del cuadrado equivale a 3 centímetros. Si nosotros queremos transformar eso a metros, nos quedaría en 0,03 metros. Bueno, para hallar el campo eléctrico en el punto P, se tiene que calcular el campo eléctrico individualmente de las tres cargas primero. Entonces podemos escoger cualquiera. Yo por lo menos voy a empezar por el campo eléctrico 2, que vendría a ser así: el campo eléctrico en 2 es igual a la constante, que equivale a 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Eso se multiplica por la carga, que como ya nos están diciendo equivale a 4 microcoulomb, y como es positiva no se le agrega el signo, entonces se multiplica por 4 por 10 a la menos 6, 4 por 10 a la menos 6 coulomb, y todo eso está dividido por la distancia al cuadrado. Ya sabemos que la distancia al cuadrado es 0,03 metros. 0,03 metros, y todo eso al cuadrado. Bueno, el resultado de esto, este resultado a nosotros nos daría 4 por 10 elevado a la 7 newton sobre coulomb, debido a que las magnitudes en las que se está expresada se cancelan y quedan solo estas unidades. Bueno, pasamos a hallar el siguiente campo eléctrico, que en este caso vamos a hallar el 3. Bueno, el 3 es muy parecido al que hallamos anteriormente, debido a que las cargas son la misma, lo único que cambia es su signo. Entonces vamos a realizarlo. Entonces, el campo eléctrico en 3 es igual a la constante, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y eso se multiplica por la carga, debido a que estamos tomando signo, que la carga tiene un signo negativo, por lo tanto aquí también. Entonces menos 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, y esto elevado sobre la distancia, y debido a que desde aquí hasta aquí es A y A equivale a 0,03, lo ponemos. Entonces 0,03 metros elevado al cuadrado. Ese resultado, por ende, nos da a nosotros 4 por 10 elevado a la 7 menos 4 newton sobre coulomb. Bueno, ya hallamos 2, nos falta la última, que vendría a ser el campo eléctrico 1. Lo que pasa ahí es que la distancia entre la carga 1 y el punto P es diferente a las anteriores, debido a que se forma la distancia en realidad es una hipotenusa, debido a que de aquí a aquí ahí está hipotenusa. Entonces, tenemos de que esto equivale a 0,03 metros, y esto también.
Entonces aplicamos la fórmula para hallar la hipotenusa, la cual es la raíz cuadrada de la primera al cuadrado, que es 0,03, más la segunda al cuadrado, que vendría a ser lo mismo, nos daría 0,04242 metros. Bueno, entonces ya tenemos la distancia, por lo tanto podemos nosotros hallar entonces el campo eléctrico en 1, que es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado por que vendría a ser la carga, y como es en 1 es negativo, entonces menos 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, y esto sobre la distancia que acabamos de hallar, 0,04242 metros, y eso elevado al cuadrado. Ese resultado a nosotros nos daría lo siguiente, que es 2 por 10 elevado a la 7 newton sobre coulomb. Borro aquí. El paso que prosigue es hacer una sumatoria de fuerza para saber qué campo eléctrico se presenta tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces empezamos con una sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas participan en el eje X? Vendría a ser el campo eléctrico 3 y el coseno del campo eléctrico 1. El campo eléctrico 3 ya sabemos que nos da este resultado, y el campo eléctrico 1 nos da este resultado. Pero el que se multiplica por el coseno es el campo eléctrico 1, y el coseno de 45 porque ese es el ángulo que se forma. Entonces después de operar, esto nos quedaría lo siguiente, que el resultado es igual a menos 5 por 10 elevado a la 7 newton sobre coulomb. Bueno, seguimos a hacer lo mismo pero en el eje Y. Entonces realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, y eso vendría a ser igual a el campo eléctrico 2, y el campo eléctrico 2 equivale a 4 por 10 elevado a la menos a la 7 newton sobre coulomb. Entonces lo ponemos aquí. Entonces 4 por 10 elevado a la 7 newton sobre coulomb, y eso le añadimos también el seno del campo eléctrico 1. Ya sabemos que el campo eléctrico 1 nos dio esto, entonces simplemente lo restamos y nos queda, es aquí, lo restamos 2 por 10 a la 7 newton sobre coulomb, y claramente esto lo multiplicamos por el seno de 45 grados. Ese resultado a nosotros nos daría lo siguiente, nos daría 2,5 por 10 elevado a la 7 newton sobre coulomb. Bueno, ya tenemos tanto la componente en X como en Y. Ahora, si nosotros queremos hallar la magnitud y dirección resultante en el punto P, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Entonces voy a borrar para que no se nos dificulte. Entonces simplemente tomamos la raíz cuadrada del primero al cuadrado, sabemos que 5 por 10 a la 7 newton sobre coulomb, más la segunda, que sabemos que da 2,5 por 10 a la 7 newton sobre coulomb al cuadrado. Ese resultado a nosotros nos daría 50 por 10 elevado a la 7 newton sobre coulomb, y vendría a estar dada así. En el eje X iría hacia allá, en el eje Y iría hacia acá, y este vendría a ser el campo resultante sobre el punto P. Gracias.